Corea del Sur es mundialmente conocida por tener uno de los sistemas educativos más avanzados, eficientes y competitivos del planeta. Y esto no es ninguna exageración. Literalmente, Corea ha logrado desarrollar un sistema educativo que al mismo tiempo que está en la cima de los informes de rendimiento educativo a nivel internacional, te deja como resultado un sistema tremendamente competitivo, exigente y que da lugar a los llamados estudiantes más infelices del mundo. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre el sistema educativo de Corea del Sur. Nos vamos a pasear de manera muy resumida por su pasado, por el contexto histórico que permitió el surgimiento de este sistema. Y algo muy importante, quiero que nos concentremos en este video, en los resultados positivos. Vamos a partir de los resultados positivos para tener una base en la que luego analizar las consecuencias de la estructura que se ha montado en Corea del Sur, aunque claro, va a ser inevitable que haga referencia a ello. Acompáñame entonces a conocer el camino que tienen que transitar los jóvenes desde temprana edad hasta que empiezan a prepararse para presentar uno de los exámenes, que es, sin exagerar, de los exámenes más difíciles del planeta. Corea del Sur en tiempos recientes ha llegado a estar en el top 10 de economías más grandes y desarrolladas del mundo. Sin embargo, hace apenas unos 70 años, Corea era un país pobre, destrozado por la guerra y con más del 80% de la población analfabeta. Una de las razones de este analfabetismo es que con la invasión japonesa vino también la prohibición de la población coreana de aprender coreano, su propio idioma. Por esta razón, el primer gran logro vino en los años 60 cuando se comenzó a construir el sistema educativo actual en conjunto con los planes para erradicar la pobreza en el país. Planes quinquenales, que es muy importante esto, no sufren cambios ni variaciones si el gobierno cambia. Son planes que no dependen de que esté una persona o un partido político y que se van ajustando cada quinquenio según las necesidades del momento. Esto nos dejó un sistema que solamente en 10 años logró reducir la cantidad de analfabetas del 80% a solamente el 4% y además convirtió a Corea del Sur en uno de los países que más invierte dinero en educación, aproximadamente el 10% de todo su Producto Interno Bruto. La educación en Corea del Sur es gratuita y obligatoria y está compuesta de 3 niveles: la primaria, la secundaria inferior y la secundaria superior. La primaria tiene un currículum centrado en aprender coreano, matemáticas, ciencias, inglés, música, artes sociales y educación física. Esto en al menos unos 6 años. Luego pasas a la educación secundaria inferior manteniendo un currículum similar pero incorporando asignaturas como tecnología o ética durante 3 años más. Y por último tenemos la secundaria superior, que son otros 3 años enfocados, eso sí, en la preparación de habilidades prácticas y técnicas necesarias para entrar en la universidad y presentar el famoso examen Sunun, uno de los más difíciles del mundo. Es de los más difíciles, pero cuyo éxito prácticamente determina tu futuro profesional dentro de Corea del Sur. En cualquiera de estas etapas escolares vas a encontrar que los estudiantes pasan en promedio unas 6 o 7 horas recibiendo clases en la escuela, para luego pasar otras 4 o 5 horas recibiendo tutorías académicas privadas. En Corea se tiene la idea de que la mayoría de los problemas económicos son por problemas educativos. Por esta razón, su sistema académico está muy ligado a su sistema económico. Y cómo no, si la economía actualmente se basa en la competitividad, se basa en ser competitivo, pues esto también se traslada y se ve reflejado en las aulas de clase, dando como resultado un sistema que promueve la competitividad entre los estudiantes. Esta mentalidad, mezclada con los valores confucianos muy arraigados en la sociedad coreana, generan una enorme presión sobre los estudiantes que termina derivando en 2 posibles resultados: la excelencia académica o el colapso emocional. Esta búsqueda obsesiva por los estándares más altos de calidad en Corea
hace que su sistema educativo se base principalmente en la memorización y en la disciplina. Disciplina que se traduce en aprendizaje riguroso a unos niveles que no se encuentran en ninguna otra nación del mundo. Porque no, contrario a lo que tu intuición puede hacerte creer, el sistema educativo chino no tiene una cultura de presión académica tan intensa como la coreana, ni Japón, aunque con estándares igual de exigentes, no depende de pasar tanto tiempo recibiendo clases privadas después de la escuela. Aunque los tres comparten o tienen como elemento común la memorización y la disciplina, lo cierto es que el nivel de exigencia de Corea no es comparable. Lo que sí se debe reconocer es que toda esta presión ha rendido frutos muy positivos en términos de desarrollo económico, generando una fuerza de trabajo tremendamente calificada, pero no sin enfrentar una cierta crisis de creatividad que ha llevado a que el sistema se flexibilice un poco desde el año 1995. Hoy se estima que aproximadamente el 70% de los coreanos termina yendo a la universidad. Y esto es algo muy crucial para su economía porque al parecer allí todavía funciona esta idea de que vas a la universidad y gracias a que fuiste a la universidad vas a tener mejores oportunidades de empleo y, ¿por qué no?, vas a poder proyectarte un mejor futuro, por lo menos a nivel de bienestar económico. Claro está, las consecuencias negativas también son evidentes, no solamente para este lado del mundo que podemos comparar y darnos cuenta de lo que está ocurriendo, sino también para ellos mismos, que cada vez son más conscientes de los problemas de salud mental que genera su sistema. Y es que las consecuencias negativas más evidentes hoy de este sistema se concentran en dos aspectos: la salud mental, históricamente ignorada, pero que hoy ya se habla y se reconoce además como un problema, y otra por una cuestión un poco más incómoda, si es que eso es posible: la desigualdad. El crecimiento económico trae dinero. El dinero trae familias adineradas. Las familias adineradas tienen mayores facilidades de acceso a educación de mejor calidad. Esta educación de mejor calidad hace que se genere una élite. Esta élite hace que los que están abajo se les sea mucho más difícil subir, evitando la movilidad social. Al evitar la movilidad social, se estancan los que están abajo y los de arriba se perpetúan. Dios mío, no sé en qué me estoy metiendo.